Taller de conocimiento de la Virgen María. Hoy en nuestra sesión número 9. Estando ya próxima a la fiesta de Pentecostés, vamos a contemplar toda la acción del Espíritu Santo en nuestra Santísima Madre. Iniciamos invocando al Espíritu Santo para que sea Él el que nos vaya ayudando a profundizar en esa acción amorosa y esplendorosa realizada por Él en la vida de la Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosísima intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amantísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosísima intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amantísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosísima intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amantísima esposa. Madre Celestial, tómanos entre tus brazos y une tú misma nuestros actos a los tuyos y a los de tu Hijo Jesús, y ponlos a volar en la suprema voluntad, y haz que hasta donde llegaron los de ustedes, lleguen también los nuestros. Que no nos quedemos atrás, sino que sigamos siempre todo lo que tú y nuestro Jesús hicieron en la divina voluntad, con la única finalidad de poder amarlos como ustedes mismos se aman. Amén. Venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leemos los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, para sellar en nuestras frentes el Espíritu Santo, y así infundir en nosotros la luz, para que podamos comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. Es importante comprender bien esa persona, esa tercera persona de la Santísima Trinidad, cuál es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, es el amor del Padre al Hijo. Es el amor que procede del Hijo al Padre. El gran don de la divina voluntad, pudiéramos decir, su fruto es el amor. Y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor del Padre, es el amor del Hijo. Es el don de sí mismo, que es amor. El don de Dios. El Espíritu Santo es el don de darse Dios a sí mismo. El Padre se da a sí mismo al Hijo. Y el Hijo se da a sí mismo al Padre. Y ese don de sí mismo, que es amor, y hace que te enamores de Jesús, nos dice el Papa Francisco. Ese es el Espíritu Santo. San Agustín nos habla así. Dice: la caridad que viene de Dios y es Dios,
en otras palabras, el Espíritu Santo, es propiamente el Espíritu Santo, porque Él se derrama la caridad de Dios en nuestros corazones. Él se derrama como amor en nuestros corazones, haciendo que habite en ellos la Trinidad. Por esta causa, siendo el Espíritu Santo Dios, se llama don de Dios. Nos dice la palabra, el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones. ¿Y qué puede ser este don, sino amor que nos une a Dios, sin el cual cualquier otro don de Dios no nos lleva a Dios? Por eso esta era del tercer fiat, el fiat santificador, es la era del Espíritu Santo, porque es Él el que trae a nuestras almas la vida de la divina voluntad, y la vida de la divina voluntad es la vida de la Trinidad, porque en la voluntad de Dios se contiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el don de la divina voluntad, es el don a través del cual Dios se nos da a sí mismo de manera total, de manera plena. Porque al darnos su voluntad, se da todo Él a nosotros, porque la voluntad de Dios es Dios mismo. Esto es toda una verdad, una unidad de luz que nos enamora, que nos arroba, y que pudiéramos decir que en un momento dado como que nos ahoga, nos abisma al contemplar tan grande don. Si nos ponemos a ver, a recordar, porque ya la hemos estudiado y meditado, toda la vida de la Santísima Virgen, no hay duda que la vida de la Santísima Virgen estaba desde su inicio bajo la fuerte influencia del Espíritu de Dios, es decir, del Espíritu Santo. Lo recordamos cuando meditamos en su Inmaculada Concepción. Dios la formó toda santa, porque desde el primer momento de su existencia fue plenificada por las tres divinas personas. Vamos a recordar estas verdades, porque ya las hemos meditado en los otros talleres, entrando un poco en lo que fue esa Inmaculada Concepción, y que se nos describe perfectamente en el volumen 15 de diciembre 8 de 1922. Hija mía, la Inmaculada Concepción de mi amada mamá fue prodigiosa y del todo maravillosa, dice el mismo Jesús. Prodigiosa. Cielos y tierra quedaron estupefactos y se alegraron, festejaron semejante portento. ¿Cómo se dio esta concepción inmaculada? El Padre hizo salir un mar inmenso de potencia. Se comunicó a sí mismo a ese germen de la Virgen María. Yo, hijo, dice Jesús, saqué un mar infinito de sabiduría. Mar infinito. Miren cómo lo describe Jesús. El Padre, mar inmenso. El Hijo, mar infinito de sabiduría. Y el Espíritu Santo, un mar inmenso de eterno amor. La Santísima Trinidad se plenificó en ese germen
en la concepción de la Virgen María. Fundiéndose esos tres mares, formaron un solo mar. La Trinidad, tres personas y un solo Dios. Eso mismo se proyectó en la Virgen María. Y en medio de este único mar, pudiéramos decir mar uno y trino, fue formada la concepción de esta Virgen elegida entre las elegidas. La divinidad suministró la sustancia de esta concepción, la sustancia. La Virgen María fue concebida con una sustancia divina. Y esa sustancia, que es la Santísima Trinidad, ese mar comunicado por la Santísima Trinidad, fue el centro de su vida. Pero no solo fue el centro de su vida, sino también que este mar la rodeó para defenderla de todo lo que la pudiera atacar o ensombrecer. Y además de eso, constantemente, instante tras instante, le fue comunicando nuevas bellezas, nuevas gracias, nueva potencia, nueva sabiduría, nuevo amor. Es decir, esa plenitud de la Santísima Trinidad en la Virgen María, esos mares de potencia, de sabiduría y de amor que se hicieron uno solo, no quedaron estáticos, iban creciendo instante tras instante. El mismo Dios los iba haciendo crecer en ella, de manera que la Virgen fue creciendo de belleza en belleza, de gracia en gracia, de potencia en potencia, de sabiduría en sabiduría, de amor en amor, de privilegio en privilegio. Y esto es lo que se le muestra a Luisa Picarreta en una de sus tantos éxtasis, en donde Jesús le iba manifestando las verdades divinas. Ella vio delante de sí una luz interminable, habla de una luz interminable, y comprendió que esa luz interminable era la Santísima Trinidad. En esa luz moraba la Santísima Trinidad. Pero al mismo tiempo vio delante de esa luz a la Virgen María, dice ella, la Reina Mamá, que estaba absorbida por esa luz. Y al mismo tiempo ella absorbía en sí misma a las tres divinas personas. O sea que ella quedaba inmersa en la Trinidad y la Trinidad quedaba inmersa en ella. Y divisaba Luisa en la Santísima Virgen las tres prerrogativas de la Santísima Trinidad: potencia, sabiduría y amor. Esto, gran privilegio de la Santísima Virgen, le hizo que ella, de igual manera como Dios ama al género humano, así ella participara de este mismo amor, amando a la humanidad con un amor apasionado como lo ama Dios. ¿Por qué? Porque en ella residía Dios. En ella amaba a Dios, en ella vivía Dios. Ella vivía en Dios y Dios vivía en ella. Y todo esto gracias a la acción del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo como don de Dios que se da a sí mismo. Dios se comunicó a sí mismo, comunicándole a la Virgen su Espíritu.
y el Hijo se comunica a sí mismo comunicándole a la Virgen su espíritu. Y es ese Espíritu Santo, como don de Dios mismo, que se plenifica en María. Y por la acción del Espíritu Santo en ella, es que todo lo que Dios es por naturaleza, ella lo es por gracia. Continuamos escuchando a Jesús cómo nos habla de esa concepción de su Santísima Madre. Dice, su pequeña naturaleza fue concebida en el centro de este mar. Se formó y creció bajo el influjo de estas olas divinas. Y claro, al crecer bajo el influjo de esas olas divinas, imaginémoslo creciendo en sabiduría, en potencia y en amor, se constituyó la criatura más perfecta, más hermosa, a tal punto que Dios no esperó que ella tuviera el uso de razón. No. Desde el primer instante en que fue concebida, le dio el uso de la razón. La dotó de todas las ciencias, y esos son dones del Espíritu Santo. Le hizo conocer las alegrías divinas y los dolores divinos en relación a la creación. Y le dio la potestad, estando desde el seno de Santa Ana, de visitar el trono de la Santísima Trinidad, de estar en íntima comunicación con esa Trinidad, íntima comunicación de amor, a través de sus abrazos, de sus besos, de esa correspondencia de amor a Dios. Comprendió el amor de Dios, cómo ese amor no había sido correspondido. Y se llama ella a corresponderle en nombre de todos. Y por supuesto que esto complace a Dios de modo inmenso, de modo divino, como Dios merece ser complacido. Él mismo le comunica a la Virgen ese poder, ese don, a través del Espíritu Santo, que es a través del cual se nos comunican los dones. Así que la Santísima Virgen empezó a gozar de ese don del Espíritu Santo en plenitud desde su concepción. Cuando ella nace, a sí misma nos narra ella el prodigio de su nacimiento. Y por eso dice, ningún otro nacimiento puede decirse que fue semejante al mío. Yo encerraba en mí el cielo, el sol de la divina voluntad. También la tierra de mi humanidad, pero tierra bendita y santa. Encerraba ¿cuáles follajes? Pues todas las virtudes, tenía la plenitud de Dios en ella. Por eso dice, aunque apenas había nacido, yo encerraba el prodigio de los más grandes prodigios, ¿cuál? La divina voluntad reinante en ella. Y como la divina voluntad encierra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ella encerraba un cielo más bello, un sol más resplandeciente que el de la creación, o sea, la Santísima Trinidad. Encerraba un mar de gracias, un mar que murmuraba siempre amor, amor hacia mi Creador. Ese Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo en ella, la llenaba de amor y de ella llevaba amor a Dios, un amor divino. Por eso mi nacimiento fue la verdadera alba que hizo huir a la noche de la voluntad humana. Y fue preparando en sí mismo
ese surgimiento del Verbo eterno sobre la tierra, porque su concepción fue en razón del Verbo eterno. Continúa ella hablándonos de los prodigios de su nacimiento. Su cuna se encontraba rodeada de ángeles. ¿A quién adoraban? A la Trinidad viviente en ella. Y dice la Virgen, puesto que el Creador me había dotado de razón y de ciencia infusa, cumplí con mi primer deber de adorar con mi intelecto y también con mi vocecita balbuciente de niña a la Santísima Trinidad. Fue dotada de razón, de ciencia infusa. Empieza a gozar ya de los dones del Espíritu Santo, dones extraordinarios. Continúa hablándonos de todo lo que el Espíritu Santo hizo en ella. Recordemos que ella fue sometida a la prueba. Dios, en el cuarto día, nos lo narra ella, la Virgen María en el reino de la divina voluntad, nos narra cómo Dios le mostró todos los estragos que la voluntad humana había hecho en la humanidad en razón de que Adán y Eva no quisieron mantenerse unidos a su voluntad. Y Dios la deja a ella en libertad de que escoja con cuál voluntad desea vivir. Y ella no vacila y entrega inmediatamente su voluntad a Dios. Por eso aquí nos dice, en cuanto le entregué mi voluntad a Dios, el Fiat Supremo tomó posesión de mí. Ya sabemos que es el Espíritu Santo el que comunica al alma al mismo Dios. Y por obra del Espíritu Santo que le comunicó y la hizo poseedora de ese Fiat Supremo, ella adquirió todas las virtudes por naturaleza, todas, teologales, morales, cardinales. Tenía pleno dominio sobre sí misma. Todas las virtudes estaban en ella como nobles princesas y se iban manifestando en ella según la circunstancia. Ella reconoce que tenía una caridad perfecta, tenía una paciencia invicta, una dulzura encantadora, una humildad profunda y toda la comitiva de las demás virtudes. Reconoce que eso es don de Dios a ella. La divina voluntad hizo que la tierra de mi dichosa humanidad estuviera siempre dando flores. No lo atribuye a su esfuerzo, lo atribuye a la acción de esa divina voluntad en ella. La divina voluntad es santidad, porque en ella el Espíritu Santo la plenificó con la misma santidad del Padre y del Hijo y su misma santidad. Porque necesitaba que esa humanidad de la Virgen estuviera ordenada para que esa divina voluntad pudiera reinar en ella. Y continúa la Virgen describiéndonos todo lo que el Espíritu Santo hizo en ella, porque recordemos que al Padre se le atribuye la creación, al Hijo la redención y al Espíritu Santo la santificación. Es el que comunica la santidad del Padre y del Hijo, es él el que hace realidad en nosotros aquellas palabras del Evangelio, sed santos como mi Padre es santo.
Por eso la Virgen sigue explicándonos esta acción del Espíritu Santo en ella, diciéndonos cómo esa voluntad divina reinaba en ella. Y porque reinaba en ella, comunicaba a todos sus actos luz, belleza, santidad, potencia. Le daba el reino de la luz. Pero dice ella, una luz que siempre surge. Una belleza y una santidad y una potencia que siempre crece. Ella repite lo que sabe que Dios hace en ella, mares de potencia, de sabiduría y de amor que instante tras instante la hacían crecer. Todas las cualidades divinas que el fiat divino iba extendiendo en mí me daban la fecundidad. Y esa fecundidad es con la que el Espíritu Santo trabaja para luego formar en ella esa humanidad de Cristo. Esa vida interior de la Virgen, llena de Dios, una vida de Dios en ella, podemos decir así. No era su vida, era la vida de Dios en ella. Y esta vida de Dios en ella era la que la movía, la llevaba a vivir de manera tan extraordinaria interiormente. Dice ella misma lo describe esta experiencia. Antes de la venida del Verbo Eterno sobre la tierra, yo me sentía incendiada de amor. Y haciendo eco al amor de mi Creador, ella sentía ese amor de Dios en ella. Quería formar un solo mar de amor para que en él descendiera el Verbo sobre la tierra. Todos sabemos que el Espíritu Santo es el que ora en nosotros. Y es el Espíritu Santo en plenitud el que está formando esos mares de amor en la Virgen. Es Él el que la incendia de amor. Mis oraciones eran incesantes. Y mientras estaba orando en mi habitación, un ángel enviado del cielo como mensajero del gran Rey se presentó ante mí. E inclinándose me saludó. Ave, oh María, Reina nuestra, el fiat divino te ha llenado de gracia. El Verbo divino ya ha pronunciado su fiat y quiere venir. Ya está detrás de mis hombros, pero quiere tu fiat para darle cumplimiento a su fiat. Escuchar esto del corazón, pudiéramos decir, de la misma madre, es hermoso. Ella misma nos entra en su alma, se abre a nosotros para que penetrando en ella comprendamos esos abismos de luz, de santidad que Dios fue formando en ella. Vemos cómo el Espíritu Santo fue actuando en la Virgen desde su concepción. Pero el verdadero Pentecostés de la Virgen se dio en el momento de la Anunciación. Cuando el Evangelio nos habla de Pentecostés, podemos decir que es el Pentecostés de la Iglesia naciente, de los apóstoles, porque ya ese Pentecostés en nuestra Santísima Madre se había dado en el momento de la Anunciación y la encarnación del Verbo.
Si meditamos un poco, esta cita de San Lucas 1:35 lo vamos a comprender muy bien. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, le dice el ángel, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, ya estaba en ella, pero de una manera muy especial, extraordinaria y única, se da en el momento de la encarnación. A partir de ese momento, de ese acontecimiento, ella se constituye sagrario, tabernáculo, santuario del Espíritu Santo. Y esto nos habla de cómo la inhabitación del Espíritu Santo en María se da de un modo tan singular y superior al de todo ser humano. Y tenía que ser así, por la obra que estaba realizando. Y a partir de ese momento, el espíritu de santidad, el espíritu santificador, el espíritu de la promesa, quiere actuar en la Virgen, y no solo actuar en ella, actuar a través de ella, porque la hace su esposa. Él quiere unirse a la Virgen María, se ata a ella, para que de ella nazca Jesucristo, el Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso pide a la Santísima Virgen un sí totalmente voluntario, un sí libre, un sí a través del cual ella se entrega totalmente al Espíritu de Dios, para que realice en ella todo cuanto sea necesario, que la convierte en verdadera Madre de Dios. Por supuesto que la Virgen fue creciendo desde ese primer momento de su concepción, pero muy especialmente a través de este momento de la encarnación del Verbo. Fue creciendo en todas las virtudes, fue creciendo en santidad, a través de esa acción continua y plenificadora del Espíritu Santo en ella. Y esto nos lleva a comprender aún mejor lo que nos dice el volumen 4 de enero 10 de 1903. Dice Jesús: las palabras más agradables y que más consuelan a mi madre son el Dominus tecum, el Señor está contigo, porque no apenas fueron pronunciadas por el arcángel, sintió comunicarse en ella todo el ser divino. Y por eso se sintió investida del poder divino. Ya lo estaba en la Inmaculada Concepción, pero miren cómo Dios y el Espíritu Santo específicamente va realizando en ella ese crecimiento de la vida divina en ella. A través de ese el Señor es contigo, ella siente que se le comunica todo el ser divino, se siente investida del poder divino, Dios en ella. Y dice Jesús, de modo que el suyo, o sea, su poder, frente al poder divino se perdió. Ella quedó abismada en Dios. Y mi madre quedó con el poder divino en sus manos. Esto es para quedar meditándonos. Quedó con el poder divino en sus manos.
Ante estas palabras del ángel, la Virgen nos sigue contando: yo pronuncié mi fiat, y oh, qué maravilla. Los dos fiat se fundieron en uno solo, y el Verbo divino descendió en mí. Mi fiat, que tenía el mismo valor que el fiat divino. Otra frase muy importante tener en cuenta. Su fiat tenía el mismo valor que el fiat divino. ¿Pero por qué si era una criatura? Porque ya en ella vivía Dios. Y el fiat que ella pronuncia, lo pronuncia en ella el Espíritu Santo. Todo en ella ya era divino, tenía en sus manos el poder divino. Y ese fiat divino que surge de ella se une al fiat pronunciado por Dios a través del ángel y forma el germen de la humanidad de Jesús. La pequeña humanidad que iba a encerrar el Verbo eterno, cumpliéndose así el gran prodigio de la encarnación. El Espíritu Santo la fecunda su germen y hace que se forme en ese germen la humanidad de Cristo. Oh potencia del fiat supremo, tú me exaltas tanto y me hiciste tan potente que pude llegar a crear en mí aquella humanidad que iba a encerrar al Verbo eterno y que cielos y tierra no podían contener. Esa potencia del fiat supremo es manifiesta de una manera específica por el Espíritu Santo. Es el que desciende sobre ella para fecundar su germen. Continúa la Virgen hablándonos de esa vida de ella en el Espíritu Santo. Y vivir en el Espíritu Santo es vivir en la Trinidad, porque el Espíritu Santo es el amor que procede del Padre y del Hijo. Yo, viviendo de la divina voluntad, formé el cielo y su reino divino en mi alma. Y si yo no hubiera formado en mí este reino, el Verbo eterno jamás habría podido descender del cielo a la tierra. Por eso la primera obra del Espíritu Santo en la Virgen es formar en ella ese reino divino. Y después sí, ya formado el terreno divino en ella, el cielo en ella, realiza el prodigio de la encarnación. Si lo hizo, dice la Virgen, fue porque en mí encontró su reino que la divina voluntad había formado en mí. Encontró su cielo, sus alegrías divinas. Jamás el Verbo habría descendido en un reino extraño. ¿Y quién formó en la Virgen ese reino? Esas alegrías divinas, el Espíritu Santo. Primero quiso formar su reino en mí, para después descender como vencedor en su reino. Ahora, viviendo siempre, siempre de voluntad divina, y ahí nos habla de este acto continuo, yo adquirí por gracia lo que Dios es por naturaleza, la fecundidad divina, para poder formar sin la obra del hombre el germen por medio del cual poder hacer germinar en mí la humanidad del Verbo eterno. Así describe ella la encarnación. A través de esa fecundidad divina. ¿Y quién produce esa fecundidad divina en la Virgen? El Espíritu Santo. Él es el que forma, sin la obra del hombre, el germen que hace germinar la humanidad del Verbo eterno.
San Luis María Griñón de Montfort nos lo explica de otra manera, por eso traje estas palabras de él, muy conocidas, pero también muy profundas. Dice, Dios Espíritu Santo, que es estéril en Dios. ¿Por qué dice San Luis María Griñón de Montfort que el Espíritu Santo es estéril en Dios? Porque el Espíritu Santo no produce otra persona divina. El Padre sí la produce. El Padre se ama a sí mismo y genera al Hijo. Y esa generación del Verbo por el Padre es eterna. Y el Hijo, generado por el Padre, revierte su amor al Padre por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no produce otra persona divina en la Trinidad. Pero Él se hace fecundo por María, que es su esposa, porque con ella, en ella y de ella produjo su obra maestra. ¿Cuál es la obra maestra del Espíritu Santo? Un Dios hecho hombre, nacido del seno de una criatura. Y dice algo especial San Luis María Griñón de Montfort, produce todos los días hasta el fin del mundo esa obra, ¿sí? Esa obra maestra la produce todos los días hasta el fin del mundo a los predestinados y miembros de esa cabeza adorable. Es Él el que forma con María, en María y por María a Jesús en nosotros. Por ello, cuanto más encuentra en un alma a María, su querida e indisoluble esposa, tanto más poderoso y dinámico se muestra el Espíritu Santo para producir a Jesucristo en esa alma y a esta en Jesucristo. ¿Cuándo se va formando ese Jesús en nosotros? Con los actos hechos en la voluntad de Dios. Cuando es la voluntad de Dios la que actúa en nosotros, por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y Él va formando a Jesús en nosotros, porque cada acto hecho en la voluntad de Dios es un Jesús. Y en ese acto hecho en la voluntad de Dios, ¿quién actúa? Jesús, por el Espíritu Santo. Es el que produce a ese Jesús en cada acto divino. De verdad que es un misterio hermosísimo, una verdad profundísima que Dios nos está haciendo vivir a través de este reino de la voluntad de Dios. ¿Cómo hacer que este Pentecostés que se dio en la Virgen María se realice en nosotros? Porque este don de la divina voluntad es fruto de ese nuevo Pentecostés que Dios quiere hacer vivir a la humanidad, en donde el Espíritu Santo se plenificará en nosotros comunicándonos todo ese poder de la voluntad de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos da el don que Dios hace de sí mismo a la criatura, el don de la divina voluntad. Por eso es la era del Espíritu Santo, la era del Espíritu Santificador, porque lo que el Espíritu Santo nos comunica con el don de la divina voluntad es la santidad del Padre en el Hijo. Y aquí podemos entender más claramente cuando Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan capítulo 17, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean uno en nosotros. Es el Espíritu Santo el que procede del Padre y del Hijo. Y ese Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo es el que nos comunica la santidad del Padre y del Hijo. Y como amor se derrama en nuestros corazones.
para en nosotros llevar ese amor divino al Padre y al Hijo. Es el Espíritu Santo el que produce en nosotros ese mismo movimiento que se da en la Trinidad, un movimiento continuo de dar y recibir amor. Pero esto no se puede dar sin la Santísima Virgen María. No podemos vivir el Pentecostés sin la Virgen María. El Espíritu Santo no puede realizar en nosotros su obra si no encuentra en nosotros la vida de su esposa, la Virgen María. Por eso es que tenemos que vivir inseparablemente de la Virgen María. Y esa es la razón de nuestra consagración a ella. Unirnos a ella para vivir en ella, con ella y por ella. Si la Virgen María es en nosotros, si su voluntad es en nosotros será la voluntad del Hijo y del Padre. Y se dará en nosotros el don de la divina voluntad. Esto pues de una manera sencilla. Otros lo explican pues de una manera más teológica, más profunda. Pero yo creo que el Espíritu Santo a cada uno nos la irá dando, se irá acomodando al intelecto de cada uno, a la capacidad de comprensión. Pero lo más importante no es una comprensión intelectual. Lo más importante es la vivencia de ese poder del Espíritu Santo en nosotros con la Virgen María. Que sea a través de ella que Él empiece ese nuevo Pentecostés para que podamos responder a esta gran llamada que Dios nos está haciendo de vivir en el reino de su divina voluntad. Vamos a darle gracias a Jesús por habernos dado esta madre y con ella darnos este don de la divina voluntad, llamarnos a la vivencia de este nuevo Pentecostés, de esta nueva era del fiat santificador. Dulce Jesús mío, unido estrechamente a ti, quiero darte el testimonio de mi amor, de mi agradecimiento y de todo lo que la criatura está en deber de hacer para contigo, por haber tú creado a nuestra Reina y Madre Inmaculada, la más bella, la más santa, un portento de la gracia, por haberla enriquecido con todos los dones y también por haberla hecho Madre nuestra. Cuando hablamos del portento de la gracia, hablamos del portento del Espíritu Santo en ella. Él es el que comunica la gracia. Él es el que nos trae la vida del Padre y del Hijo. Esto lo hago a nombre de todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Quiero tomar cada acto de criatura, cada palabra, cada pensamiento, cada latido y cada paso, y en cada uno de ellos decirte que te amo, te doy gracias, te bendigo, te adoro por todo lo que has obrado en tu Madre Celestial y Madre nuestra. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.